No se trata de un caso personal, de un caso particular, sino se trata de un derecho humano fundamental, el de ser sometido a juicio, el de poder hacer uso del debido proceso, que se le garanticen a las personas todos los derechos y garantías, valga la redundancia, que establecen los procedimientos judiciales en nuestro país. Y nosotros, por supuesto, creemos que las sentencias o las inhabilitaciones administrativas van a contracorriente del ordenamiento constitucional. Pero en este caso en particular, nosotros queremos reivindicar el hecho de que Venezuela es firmante de un conjunto de acuerdos, pactos y tratados internacionales que tienen rango constitucional. Entre ellos el que reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una instancia ante la cual los venezolanos pueden o podemos recurrir a la hora de que agotemos el ordenamiento interno y veamos que nuestros derechos no han sido reconocidos. Eso es lo que ha hecho el ciudadano Leopoldo López. Si se produce una sentencia favorable al planteamiento hecho por Leopoldo López, eso tendrá implicaciones nacionales e internacionales, implicaciones continentales, porque evidentemente quedará establecido que ningún ciudadano puede ser sometido a un proceso de inhabilitación si no se ha producido una condena definitivamente firme. Pero lo que está en el tapete en este momento es la obligación que tiene el Estado venezolano de cumplir con lo que señala el artículo 23 de esta Constitución y que específicamente se refiere a que los tratados, pactos y acuerdos suscritos por Venezuela tienen rango constitucional y por lo tanto prevalecen como parte de esta Constitución en el derecho interno, es decir, no pueden ser ignorados ni incumplidos por parte del Estado. Lo otro es lo que contiene pues el artículo 31 de la Carta Magna, que reivindica el derecho que tiene toda persona a recurrir ante las instancias internacionales. Y si el Estado venezolano legitima estas instancias internacionales porque suscribió estos acuerdos y porque además ha nombrado abogados, ha nombrado representantes en estos juicios, eso quiere decir que está obligado a acatar lo que en ella se decida, porque si uno acepta un árbitro es para aceptar cualquiera sea la decisión que este árbitro adopte, independientemente de que sean decisiones favorables o desfavorables. Y además decir que evidentemente, de acuerdo a nuestro ordenamiento y de acuerdo a los tratados internacionales, bueno, Venezuela se pudiera ser acreedor de sanciones si no los cumple. Este es un caso que incluso puede sentar precedentes para proteger a miembros del chavismo de una eventual retaliación política en este o en cualquier otro gobierno, por una opinión que digan, por una postura disidente o por una acción política que decidan tomar. No puede ser que entonces cuando conozcan el contenido de la sentencia, si no les es favorable, entonces no la acatan. Eso sería, por supuesto, ilícito y nos convertiría en un estado forajido. Por otro lado, los funcionarios públicos que no acaten la decisión están expuestos por el Código Penal a sanciones penales, es decir, a ir a la cárcel. Y esto no prescribe. Si un funcionario venezolano que desacate una decisión de la Corte Interamericana está expuesto a una sanción penal. Y eso también está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros, constituyentes, vamos a constituirnos, vamos a crear un foro permanente en defensa de la Constitución vigente que permanentemente viene siendo violada por un modelo de Estado autoritario, militarista, que no está previsto en las normas constitucionales que nosotros aprobamos y que fueron también aprobadas en un referéndum por el pueblo venezolano. Por ejemplo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral le ordenan que el ciudadano Leopoldo López está habilitado en sus derechos políticos y no acata esa decisión. Bueno, los miembros del Consejo Nacional Electoral estarían expuestos a una sanción penal de ir a la cárcel. Yo quiero saludar y felicitar a los venezolanos que una vez que sienten que sus derechos no son respetados, acuden en el marco del artículo 31 a las instancias internacionales a defenderlo, porque los derechos no se suplican, los derechos se ejercen. Y en la medida que tratan de hacer respetar sus derechos ante instancias internacionales, pues están al mismo tiempo defendiendo los derechos de todos los ciudadanos. Como corredactores de la Carta Magna, nosotros tenemos que hacer un llamado a los fines que el texto constitucional se cumpla. Hemos dicho que esto no es una sugerencia, hemos dicho que esto no es una opinión, es un mandato. Venezuela vive una situación de sistemática y permanente violación de los derechos humanos y de la Constitución Nacional. Esto nos reafirma en la idea de que el esfuerzo que hicimos porque en la Constitución se le diera rango constitucional a los tratados internacionales tenía una gran validez.
porque lo hacíamos para prevenir los abusos de poder, abusos de los gobiernos, abusos del Estado contra los derechos humanos. Hoy esta misma Constitución, y sobre todo en estos dos artículos, se convierte pues en la demostración de que el gobierno autoritario evidentemente hoy desprecia y echa al cesto de la basura lo que ha significado una progresividad en el campo jurídico y específicamente en los derechos humanos. Existe un estado paralelo que tiene que ver básicamente con el estado de ánimo del presidente de la República. Y hoy nos trae aquí el tema el tema político, porque cada vez que se aproxima un proceso electoral, el gobierno y el presidente Chávez recurren a la justicia como un mecanismo para sancionar las dirigencias políticas. No creo que haya una constitución que tenga tantas normas de defensa, de garantía de los derechos humanos como tiene nuestra constitución.